El título del mensaje de esta noche es Pasos de Fe. Pasos de Fe. Obviamente tiene que ver con uno que camina. Y vamos para esto a usar como punto de partida Romanos 1, versos 16 y 17, donde dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Allí. Tome asiento, por favor. Y empecemos por situarnos en qué cosa. En la doctrina que predomina en estos dos versículos. A ver si la sabe usted definir. ¿Cuál es la doctrina? De la justificación por la fe. La doctrina donde se denomina o se declara justo a un ser humano que tiene fe en Cristo, en su palabra y en su obra. ¿Sí? Por eso es más que importante esta doctrina, porque es la doctrina que depende todo el cristianismo, ¿no? Bien. Ahora, esto es para todo el mundo, para el judío primeramente, como dice acá, y para el griego, o sea, el no judío. El griego acá somos nosotros también. No es que seamos griegos, somos latinoamericanos, pero se refiere al no judío. Y dice: porque el Evangelio de la justicia de Dios, la transferencia de la justicia de Cristo a nosotros y la transferencia de nuestros pecados a Cristo, se hace por obra de Dios, y a través de la fe se recibe el beneficio de la justificación para vivir en esa condición de justificación y caminar confiando hasta el final de que así será. Por eso el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, para vivir de esa manera, por fe y para fe, para tener la fe que necesita uno hasta el fin de los días. Como está escrito ya en Habacuc: mas el justo por la fe vivirá. Recuerde que Habacuc, esta frase se la dice Dios en un contexto donde... ¿En qué contexto? En el contexto donde Habacuc se quejaba porque el impío hacía lo que quería y Dios no intervenía. Y en un momento Dios le dice a Habacuc: corre, escribe en tablas, rápido, para que el que lea de corrido, quiere decir para que él tenga todo bien claro, el que lee la profecía, que hablando de que el orgulloso, el altivo de corazón se enorgullece, ¿no? Pero en este caso, y recibirá el castigo, pero el justo humildemente caminará y por fe será justificado, y por esa razón, porque confía en Dios a pesar de que las cosas están patas para arriba, ¿no? Y en este caso era sobre el pueblo de Israel, y él vio la visión esa que vio destruir al pueblo de Israel por sus pecados, ¿no? Bueno, hay una forma que debemos caminar nosotros ahora, es la misma, o sea, Romanos 1 lo establece: nosotros vivimos por fe, el Evangelio se nos revela por fe. Y para vivir de esa manera, no para vivir ahora teniendo algo diferente en términos tangibles, no en términos humanos, medibles, que tengan una comprobación. Ahora que somos cristianos, tenemos fe de Dios, pero la fe es invisible. Sin embargo, es real y es la fe que salva, que no la tiene cualquiera, sino la tienen los que han sido justificados. Recibieron la justificación por medio de la fe, que es un don de Dios, para vivir por fe, que es un don de Dios, porque también vivir y caminar hasta el final
del camino es otra de las doctrinas importantes, la de la perseverancia de los santos. Un santo de Dios, uno que fue justificado, no es justificado y luego deja de serlo y comienza a serlo y deja de serlo y vuelve a serlo y es salvo y no salvo, es salvo y no es salvo. No, si es salvo ya es salvo y camina en esa condición hasta el final. Más allá de su puntaje en su vida de piedad. ¿Sí? Más allá de eso, porque la salvación no es por puntaje, la salvación es por fe. Y persevera no porque es un hombre bueno, sino porque Dios le da la capacidad de perseverar y lo lleva hasta el final. Porque de su mano somos llevados, no porque llevamos a Dios a la rastra a nosotros hasta el final, sino que Dios nos lleva a nosotros hasta el final. Eso es posible. Claro que es posible. Para Dios todas las cosas son posibles. Para los hombres eso es imposible. Bueno, la forma que debemos caminar el Evangelio de Cristo, mire, más clarito que Hebreos, imposible. Dice Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, recuerde que Hebreos, ¿cómo comienza? Es pues la fe, certeza, lo que se espera, convicción de lo que no se ve. No, y por esta fe caminaron los antiguos. Y comienza a hablar de los antiguos. Comienza a hablar de Noé, de Abel, comienza a hablar de Moisés, de Abraham, bueno, de todos los patriarcas, ¿no? De los reyes, y habla uno y otro y otro, y uno y otro, y otros que les fue bien y otros que no tan bien, ¿no? Bueno, esos son testigos de la fe, testigos de Dios. Bueno, la Biblia dice, por tanto nosotros también, yo ya arranco en el verso 1 del capítulo 12. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, hablando de esos testigos, no de gente que nos mira a nosotros. Nosotros tenemos gente, pero testigos de qué, ¿no? Si fueran la gente que está alrededor de nosotros, ¿son testigos de qué? De nuestra vida. ¿Delante de quién? Si ningún impío va a testificar a favor nuestro delante de Dios, no son testigos de nada. O sea, si lo interpretamos así, se está refiriendo a qué testigos, a los testigos de Cristo, a los testigos de Jehová en tal caso, pero no de Jehová de los de hoy, sino los testigos del Señor, de la antigüedad, como fueron los patriarcas antiguos, ¿no? Bien, debido a que tanta gente vivió de esa manera por la fe, Abraham siendo ya viejo concibió, luego que dice también la Biblia, por la fe se sostuvo como viendo al invisible, caminó, ¿no? De esa manera. Muchos hicieron muchas cosas, conquistaron reinos, muchísimas cosas. Otros resucitaron, vieron resurrección de sus muertos, tremendas cosas, ¿no? Y otros que fueron puestos, aserrados por la mitad, muertos a espada, anduvieron errantes de aquí para allá, en caminos, vestidos de ropas de animales, de los cuales el mundo no era digno, o sea, gente que no tenía las condiciones normales de vida, ¿no? Entonces, debido a que tanta gente caminó de esa manera por fe y resistió hasta el final, nosotros, dice, de la misma manera despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, ¿no? Esto ya lo explicamos una vez, pero ahora le hacemos un repasito rápido, ¿no? De todo lo que obstaculiza esa vida de fe. ¿Qué te impide vivir la fe de Jesús? ¿Qué te está impidiendo? No necesariamente que sea pecado, ¿no? Porque hay cosas que no son pecado, son tradiciones, costumbres, buenas o neutras, que no son pecado, pero son un peso. Las relaciones humanas, los negocios, cosas que son superfluas, que no son necesariamente malas, pero se convierten en un peso. Y otra cosa, naturalmente, creo que esto es más natural y comprensible, el pecado que nos asedia. Despojémonos de todo lo que es pecado y peso. Bueno, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué carrera tenemos por delante? Y vivir por fe hasta el día de Cristo. Vivir por fe hasta el día en que Dios nos llame a su presencia. Bueno, ¿qué más dice luego? Puestos los ojos en Jesús. Y dice el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
¿Qué está diciendo? Que miremos a Jesús, pero no mirando el crucifijo como miraría alguno, ¿no? Y se pararía a mirar el crucifijo así y haría la señal, quizá con ingenuidad o con la esperanza de recibir algo de Dios. Yo entiendo, algunas personas no entienden nada de la Biblia, nadie nunca les explicó nada y están esperando que, no sé, que un Dios que está ahí en el crucifijo, un Jesús que está ahí, les haga un milagro, les conceda algo, los salve del peligro, vaya a saber, ¿no? Como cualquiera de nosotros, quizá que en nuestra ignorancia, yo particularmente no era de esos de pararme adelante de una cruz, pero sé que hay mucha gente que con sinceridad de su corazón lo hacía, obviamente nada que ver con la fe de Dios, pero ahí estaba. ¿Vale eso, pastor? No, porque la fe es a través del Evangelio de la gracia de Cristo, no a través de lo que uno sinceramente cree. Pues si no, yo también creo que la Virgen de Satanudos hizo eso y Dios me lo va a contar por justicia, eso no. Y bueno, pero era sincero con la Virgen de Satanudos, pero no, porque no es cuestión de ser sincero, sino de ser certero en la fe y creer en el Jesús de la Biblia, ¿sí? Bueno, de esta manera entonces, despojándonos de lo que nos hace peso, lo que nos ralentiza, lo que evita que vivamos por fe de esa manera, a la manera de Dios, y el pecado que puede estar cerca de nuestra vida, asediándonos o cercano a nosotros, bueno, alejémonos lo más posible de eso, ¿no? Y corramos con gozo la carrera que tenemos por delante. De la misma manera que Cristo, que Él, por el gozo puesto delante, o sea, Él no fue divertida la carrera de Jesús en la vida. Fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Bueno, esto no significa que nuestra vida va a ser la misma, pero sí es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Sí, así como Pablo exhortaba a los cristianos a perseverar con propósito de corazón, porque es necesario que así pasemos. Muchas cosas son necesarias, no nos gustan, son necesarias, ¿sí? Pero tenemos que tener, diga conmigo, paciencia. Pero la paciencia para vivir confiando y caminando hacia adelante. No caminando un paso y dos para atrás, un paso y tres para atrás. ¿No? Y cada vez estamos en realidad más lejos y no más cerca. Si puedes hacer la cuenta, caminas más para atrás que para adelante. No, hay que caminar siempre para adelante, aunque sea poquito, pero bien. Nuestros pasos deben ser firmes. Nuestros pasos deben ser afianzados en la verdad de la palabra de Dios. Confiados siempre en la bondad de Dios, como cantábamos, ¿no? Hoy, en la bondad de Dios, la fidelidad de Dios, la veracidad de Dios, la eternidad de Dios, bueno, los atributos de Dios. Debemos correr la carrera que tenemos por delante. De la misma manera, puesto los ojos en Jesús otra vez, significa observando cómo Jesús, de la manera que Él caminó, Él padeció tentación. Hoy lo expliqué en el programa, ¿no? De radio, los que pudieron escuchar. Como se los explicaba a los chicos también el día sábado, que se los recomiendo el mensaje, sobre todo para jóvenes que padecen esto, si se puede ser santo. Sí se puede ser santo. Esta prédica está ya en YouTube o en Facebook. Recomendársela a los chicos que tienen lucha contra el tema de la santidad, si se puede ser santo, que los atormenta mucho eso porque en realidad hay conceptos que no los tienen claros. Pero eso es una recomendación aparte. Ahora nosotros, esta es la manera, mirando a Jesús, caminando con paciencia la carrera, sosteniéndonos en la adversidad y gozándonos y disfrutando los momentos buenos y compartiendo con los demás. En realidad. Ahora, siempre la Biblia nos da una serie de cosas que tenemos que tener en cuenta que nos pueden afectar directamente y somos los que podemos estar inclinados a un lado o al otro según nuestra personalidad o perfil de carácter.
algo que quiero llamarles la atención, y ahora lo van a entender, quizás nunca lo entendieron, es que debemos caminar a la manera de Jesús, pero también hay dos detalles que quiero que ustedes tengan en claro. Uno es que cuando caminamos por fe no debemos ser perfeccionistas, sino de perfecto caminar, de perfecto corazón, que quiere decir, antes que una perfección absoluta, una absoluta sí predisposición a obedecer a Dios en todo, a ser maduros. Perfectos no podemos ser, pero ¿cuál es qué es el perfeccionismo? Es la obsesión o la atención desmedida ya hacia la perfección o hacia un objetivo que no puede lograrse. La perfección, ¿usted la puede lograr hoy? Bueno, pero usted puede llegar a obsesionarse. En algunos casos, el carácter de una persona puede ser perfeccionista y está haciendo algo y nunca lo termina a ver bien, nunca lo termina. A ver, para que lo entienda más. Vieron que hay personas como generalmente más las jovencitas, sufren la bulimia, la anorexia, y se miran al espejo, ya están súper delgadas, y se miran al espejo y se ven obesas. Se ven de sobrepeso y capaz que se le ven todos los huesos de las costillas y ellas se ven gordas. Y que es una percepción errónea de su condición física, ¿no? Están tratando de llegar a una especie de perfección que nunca puede ser posible. Están obsesionadas por su imagen, obsesionadas por ser delgadas. Ahí está el concepto. Entonces, obsesionado por ser perfecto al punto de matarse o de destruirse, no es la voluntad de Dios, sino que camines con un perfecto corazón, ¿sí? A Dios. Por otro lado, dice, tampoco debemos ser obstinados en nuestra propia manera de pensar. A veces pues somos cabeza dura, no queremos escuchar, no queremos entender razones. Bueno, esa es otra. Quizá esa sea más generalizada, ¿no? Quizá los perfeccionistas sean menos que los cabezones, no me voy a poner a contar. Pero ninguna de esas dos cosas está bien. Mire, Eclesiastés 7:16 dice, no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? ¿Qué significa? Que hay que saber, o sea, usted entiende ahora, ¿no? Que hay que pecar un poquito, está bien, o sea, pecar un poquito dentro de todo está bien. Y bueno, pero la Biblia dice, no seas demasiado justo, un poquito injusto se puede ser. No está diciendo eso. Ni tampoco seas sabio con exceso, o sea que yo voy a saber hasta un cierto límite. Ya después no hay que estudiar más o no hay que aprender más de Dios porque es exceso de conocimiento. Y el exceso de conocimiento está mal. Cuando la abuela siempre decía, el saber no ocupa lugar, decía, ¿recuerdan esa frase vieja, no? Y nosotros adquiríamos conocimiento y porque el saber no ocupa lugar. En realidad sí ocupa un lugar en el cerebro, ¿sí? Porque no podemos almacenar infinita información, pero claro, entre no saber nada y saber un montón, se puede aplicar esa frase muy común. Bueno, ¿por qué habrás de destruirte? ¿Por ser demasiado sabio o por ser demasiado justo? O sea, por ser perfeccionista, súper absoluto, todo verlo desde el punto de vista absoluto, de los absolutos, ¿no? De blanco o negro, ¿no? Muchas cosas no son blanco o negro. En el caso del cristiano, sí, o sos cristiano o no lo sos. O sos hijo de Dios o sos hijo del diablo. No puedes ser más o menos de uno o más o menos del otro. No, en esas cosas o estás muerto o estás vivo, ¿sí? Pero en este mundo y en esta creación hay grises en muchas otras cosas. Y hay procesos. Y en los procesos, si estás en un proceso que el final de ese proceso es la perfección, pero cuando Cristo viene, quiere decir que perfecto, por más que quiera hacerlo en el camino, nunca lo vas a llegar a hacer, por la propia naturaleza del concepto. Si la perfección está acá, ¿cómo la vas a alcanzar acá? Tenés que caminar hacia acá, pero nunca acá.
vas a ser perfecto. Sí, bien. ¿Me siguen con eso? Bueno, no seas perfeccionista. Ahora voy al otro lado. Al confiar en uno mismo, al creer que la fuerza está en uno, y cuanto más jóvenes somos, recuerden, más nos confunde el hecho de que tenemos fuerza, voluntad, pujanza, y esto nos puede hacer perder el sentido de la necesidad de Dios. Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, ¿y quién enderezará tus veredas? Dios, dice Él. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. No seas sabio en tu propia opinión. Generalmente la persona obstinada es sabia o cree que tiene la razón, a su parecer, cree que tiene la razón, ¿no? Y ahí se obstina. Bueno, eso también está mal. El no dar lugar a la reflexión, no dar lugar a la meditación, no dar lugar a un análisis detenido, sino ser, digamos, absoluto o ser cabezón. Ninguna de las dos cosas está bien. Y el Señor nos hace una advertencia en este caso. En el Salmo 32:8 dice, de manera generosa, ¿no? Te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. ¿No está bueno esto? Que haya una promesa de Dios que te diga a vos, porque yo no puedo tener mis mentores todo el día a mi lado. No puedo tener a alguien, un maestro que me esté enseñando y que me esté evacuando todas las inquietudes que van surgiendo a lo largo del camino de mi vida. Pero Dios promete en su palabra hacernos entender y enseñarnos, no cuándo, pero sí tarde o temprano, cómo debemos andar. Eso está bueno, ¿no? Sobre ti fijaré mis ojos, voy a prestarte atención, dice Dios. Pero, aquí viene la parte interesante, no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti, diciendo, no hagas que te tenga que hacer aprender a la fuerza. No hagas como el caballo que se retoba o que relincha cuando quiere ser conducido. O lo que es peor, el mulo o la mula. ¿Vieron la mula empacada alguna vez? ¿Vieron alguna mula? Bueno, yo la última que vi la vi en el Camino del Cuadrado. En medio de una de las curvas, era un peligro la mula esa empacada. Estaba empacada en una de las curvas del Camino del Cuadrado y ahí había abierto las 4 patas en X y estaba clavada ahí, no se movía, no había forma. Y le daban y podía venir, de hecho venían autos y la veían y esquivaban, pero podía llevarse un auto puesto tranquilamente la mula con el dueño y todo lo que estaba. Y no. Dice Dios, no hagas así. No seas cabezón, no te paren 4 patas en X así, dice Dios. No sea que tenga que agarrarte con el cabestro y con freno y tirarte, ¿no? Y sabe que el freno, el cabestro son pedazos de metal que apoyan sobre las muelas y tiran, ¿no? Del caballo. Debe ser doloroso, ¿no? Para el caballo. Ya cuando el dentista nos toca, nos va con el... que hace... ¿no? Que por Dios, ¿no? El hecho de saber que un hierro te apoya ahí, que te aplasta el hierro para abajo de las muelas, debe ser doloroso. Bueno, el Señor dice, no, en una palabra, no sea que te tenga que hacer pasar por el dolor para que entiendas. No te está diciendo, no te está insultando ni a vos ni a mí, por supuesto. Está dando un ejemplo de la antigüedad. Pero bien sirve porque nos hace entender hasta qué punto Dios quiere que caminemos. ¿Cómo debemos caminar por fe? Confiando en Él. No confiando en nosotros, confiando en Él en todo tiempo. Él dice, yo enderezaré tus veredas. No te apoyes en tu propia opinión, en tu propia percepción, en cómo vos ves las cosas, en cómo te parece. Déjame a mí, vos confía en mí. Caminá, obedecé en lo que entendés. No seas ni obstinado en una posición, ni perfeccionista. Vos, porque hay personas que quieren sinceramente cambiar y rápido.
Quisieran que le crezcan las alas ya como a los ángeles, pero no. Primero que los cristianos no van a tener alas nunca, así que no esperen las alas porque no le van a salir. ¿Sí? Y segundo, que la perfección no va a llegar en esta vida, pero ¿hay que ir en el camino de la perfección? Sí. ¿Cuándo? Ahora, ya. Siempre hay que estar en el camino de la perfección. Como Jesús, ¿sí? De esa manera. Pasos de fe se llama esto, ¿no? No son pasos que ya vienen, porque aquí en la vida hay que tomar decisiones, en la vida hay que, si vas a trabajar en un lado, si vas a trabajar en el otro, si te vas a casar, si no te vas a casar, si vas a ponerte de novio ahora o después, vas a estudiar una carrera u otra, vas a terminar de estudiar, te vas a casar, no sé. Tantas cosas, ¿no? Vas a edificar una casa, vas a edificar un lugar para el negocio, mejor te vas a hacer en relación de dependencia, porque no conviene ser ahora a poner un negocio, no sé. Hay que tomar decisiones en la vida y la verdad es que las decisiones no son fáciles a veces, ¿o sí? A veces no. Y necesitamos que Dios baja del cielo siempre con un manual para todas las decisiones, no. Él muchas veces nos hace decidir y hasta a veces decidimos y nos equivocamos. ¿Y Dios lo permite? Sí, porque Él quiere que aprendamos a depender de Él. Pero si yo dependí de Él, ¿seguro? ¿Y no será que Dios quizás te está probando también? A ver si seguís confiando y decís, esto no sirve, esto no es verdad, como hacen algunos. No, si Dios no me bendice en esta, ya no, Dios no existe. Se enojó mal. ¿No? Es en muchos casos así. Pero muchos dolores, y con esto termino esta parte, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. ¿Qué le rodea? ¿A quiénes? A los que esperan en Dios. Y cuando estás caminando en la vida, vos estás de alguna manera esperando todo el tiempo en Dios. ¿O no? Todo el tiempo estás esperando en Dios. Bueno, Dios dice, en ese sentido, a los que esperan en Dios les rodea la misericordia. Qué linda frase. Qué linda frase que contiene nuestra alma. Pues no nos está esperando un látigo a los que esperamos en Él, a los que caminamos y damos pasos de fe. No estamos dando pasos de fe para esperar que Dios nos venga con un balde de piedras encima. Sino al contrario, Dios dice al que espera en Jehová le rodea la misericordia. ¿Y quién le está hablando? A gente que quiere entender, quiere que Dios le enseñe el camino por donde debe andar y que muchas veces no sabe cómo bien hacer en muchos casos en la vida. ¿Cómo te pasa a vos? Muchas veces no sabes cómo voy a hacer, cómo tengo que dar este paso. Le digo que sí al gerente, le digo que no, me cambio de trabajo, renuncio, no renuncio, y a veces, Señor, ayúdame, y parece que no baja el ángel Gabriel. No sé, a mí nunca bajó el ángel Gabriel a decirme el mensaje de Dios para mí, o a ustedes sí, no sé, yo no lo he visto nunca, pero confío en que Dios me guiará a toda senda por la cual quiere que yo ande, más allá de que me equivoque circunstancialmente en mis decisiones. Porque también Dios lo permite para que sepamos que somos pecadores, que somos hombres imperfectos y que todo hacemos mal. Aún estando en Cristo, necesitamos de Dios. Entonces, ahora, si tu corazón es el corazón de un hijo de Cristo, un hijo del Señor, un hijo de Dios, Dios te va a hablar como un padre que le habla a su hijo o a su hija. Yo quiero que lo pienses así, que estés imaginando al Padre Celestial hablándote a tu corazón, porque no es más que eso, es su palabra a través de su Espíritu Santo que llega a tu vida. Lee conmigo Proverbios 4:5. Y esto es un poco como todos los miércoles, ¿no? Buscamos descanso para el alma, para que ninguno esté lleno de ansiedad, viviendo la vida cristiana cargado de ansiedad, de preocupación, de cómo dar mis pasos de fe o cómo dar mis pasos en la vida.
Me imagino que si sos cristiano querés darlos bien los pasos, ¿o no? Claro, pero te llenas de preocupación y a veces de frustración cuando ves que tus pasos no son los rectos que debieran, o no caen en el punto donde querías que caigan, o se den las condiciones que esperabas que se den. Entonces viene la tristeza, la desesperación o por lo menos la frustración y a veces hasta el enojo. He visto muchos chicos enojados porque no pueden lograr dar los pasos que esperarían dar. O tienen una expectativa demasiado alta de sí mismos. Una expectativa irreal. A veces les pasa a algunos y a otros, esas personas se menosprecian mucho, ¿no? Y otras personas no tienen expectativa, eso también está mal. Nada. También está mal. Porque habla de desidia, dejadez o lamentablemente abandono. Bueno, escuchen. Proverbios 4:5. Vamos a leerlo esto hasta el verso 27. Acompáñenme leyendo detenidamente y si quieren leer de la pantalla también, donde está remarcada la negrita, que son los puntos importantes donde quiero que ustedes se detengan brevemente. Dice a partir del verso 5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría, ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú le hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Mire qué promesa. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Ahí me detengo un poquito. Y quiero que piensen en el título del mensaje, Pasos de Fe. A veces, y traigo a la memoria lo que dije hace un ratito, que nos equivocamos, a veces nos apresuramos, tomamos decisiones incorrectas, y todo después nos damos cuenta es por falta de sabiduría y de inteligencia. Porque no hemos adquirido a tiempo la sabiduría y la inteligencia que Dios nos mandó que adquiriésemos ante todo. No, bueno, pero yo si no trabajo no como, decimos. Si no viene el mango a casa, yo no como. Pero ¿no resulta que no es Él que da semilla al que siembra y pan al que come? ¿No es Él el que da poder, que te da poder para hacer las riquezas? ¿Cómo entonces arrogarse la autoridad de controlar los beneficios de tu vida como si vos fueses el Dios y no Dios el que controla y bendice tu vida a través de tu o mi trabajo? A veces, hermanos, por falta de inteligencia, sabiduría, por haber adquirido el consejo a tiempo, es ahí donde los pasos de fe no son tan de fe, son como pasos de necios, pasos torpes, pasos o metidas de pata, si quieren hablarlo así, por no haber adquirido inteligencia, por no tener oído de sabios, por no tener una mente que discierne oportunamente, por no tener la capacidad de comprender qué hacer y qué no hacer, con quién estar y con quién no estar. No, yo sé, Dios es bueno, todo también, y hacemos todo redondo así. Y no es tan así. No es todo a lo que yo siento, a lo que a mí me parece. Hay cosas que son bien claras en la Biblia y nosotros no las tomamos así. Y bueno, y tantas otras que podían darnos a entender la razón de por qué
no estamos donde deberíamos estar. No llegamos al lugar donde, o por qué caímos del lugar donde debíamos habernos mantenido sirviendo a Cristo. ¿Por qué? Por falta de sabiduría, por falta de inteligencia. Indudable, o le vamos a echar la culpa a Dios. No. ¿A la iglesia? No. No me pastorearon, como dicen muchos, no me atendieron. No. ¿No será más bien falta de inteligencia y falta de sabiduría? Bien, no entres por la vereda, por eso digo, cuando anduvieres en el camino de Cristo, no se estrecharán tus pasos, no va a hacerse tan difícil de caminar que no puedas caminar. Inclusive si corrieres, que es una manera de decirlo, ¿no? En la vida, si te apresurares a hacer cosas, muchas veces ni siquiera te vas a equivocar tampoco. No tropezarás, dice. ¿Esto está interesante o no está interesante? Claro, lo que pasa es que hay una serie de condiciones previas. Nosotros queremos lo otro, caminar, correr sin tropezar, decidir, bueno, tiramos los dados, en el nombre de Jesús, listo. Ya está. ¿Cómo era el apóstol que escogieron a Matías? Listo. La suerte de Jehová, ahí está, listo. No digo que no haya sido en ese momento de Dios, pero digo, nosotros queremos hacer así, elegir al apóstol rápido. Dios puso después el 12º apóstol a Pablo, ¿no? Puso bien ahí. Y pasó mucho tiempo. O sea que veo que no es cuestión de tirar los dados en el nombre de Jesús en la vida. Y nosotros a veces tiramos los dados en el nombre de Jesús porque no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para estudiar, no tenemos tiempo para venir a la iglesia, no tenemos tiempo para evaluar las condiciones, no tenemos tiempo para las cosas que son de Dios. Ahora no. ¿No? Y resulta que lo que sí llevamos siempre encima son los dados. En el nombre de Jesús, por supuesto, ¿no? Una manera de decir, usted me entiende. Pero la Biblia nos dice que ante riqueza, sabiduría y ante todo lo que adquieras, capacidad física, intelectual, adquiere inteligencia, adquiere sabiduría. Esa es la condición previa, ¿no? Entonces sí, ahí por donde Dios nos encaminó, cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos y cuando corrieres no tropezarás. Retén el consejo. No lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Fíjese que muchas veces nosotros decimos, bueno, yo estudié, yo hice un montón de cursos, yo esto, lo otro, pero ¿en qué empezamos a confiar? En nuestra memoria. Y nuestra memoria no es la página de una Biblia. Nuestra memoria es volátil. Hoy nos acordamos, mañana ya nos acordamos. Decimos, estudiamos algo y hacemos una sanata en la clase siguiente, ¿no? El día siguiente. ¿Por qué? ¿Vio de esos alumnos sanateros? Bueno, ¿por qué hay esos alumnos sanateros? Porque no se acuerdan lo que estudiaron, porque no estudiaron lo que debieran estudiar. Porque dependen de su memoria. Bueno, así nosotros, no, lo que pasa es que yo estudié la Biblia, yo tengo esto, lo otro. Retén el consejo, no lo dejes, porque eso es tu vida. ¿Qué es tu vida? El consejo de Dios. No entres por la vereda de los impíos ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Como diciendo, no. Directamente ni pises ahí, en el camino de los malos. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno, porque come pan de maldad y beben vino de robos. Y acá me gusta esta parte otra vez, deténgase acá. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Usted si se pone a ver en la aurora, el sol, la salida del sol, ve que el sol no se mueve, pero en realidad se mueve. En realidad no se mueve el sol, se mueve la tierra. Pero en realidad sí se mueve el sol, pero no alrededor de la tierra, sino la tierra alrededor del sol, porque el sol se mueve en la Vía Láctea también. Y en el espacio también se está desplazando. Bueno, pero no vamos a empezar a hablar de astronomía. Pero en términos visuales, el sol no se mueve, está ahí. Pero cuando vemos que el tiempo va pasando, vemos que va evolucionando la cantidad de luz en el horizonte y en el cielo, ¿no? Y se hace un hermoso
amanecer. Bueno, así es el caminar de los justos. No es de repente que se hace perfecto. Pero no es también que de noche está la luna y pum, de golpe es como quien prende una luz y sale el sol en el cenit. No es así. El día y la noche pasan de manera lenta, progresiva, pero de menor a mayor. Así es el camino del justo. Esa debe ser la forma de caminar de un santo de Dios. Sin altibajos, sin pretender hacer puntos de gloria, ¿no es cierto?, en la vida, estar lleno del Espíritu Santo, mostrando la gloria de Dios. Parece, qué sé yo, ¿cómo se llama? El Año Nuevo en estos países asiáticos, ¿no?, donde ponen tanta pirotecnia, ¿no es cierto?, que llenan el cielo así de colores y de fuegos de artificio, ¿no? Pero ser creyente no es ser creyente en Año Nuevo nada más, por ilustrarlo de alguna manera. Ser creyente hay que serlo todo el año, todo el tiempo, toda la vida. Y eso es el caminar por la fe. Así se camina por la fe. Hay que esforzarse por caminar en la fe. Ya hemos citado cómo. ¿Recuerdan? Hacemos un repaso despojándonos de todo peso, del pecado que nos asedia, caminar con paciencia, mientras que observamos a Jesús como Él, por el gozo puesto delante, a pesar de que atravesó un montón de dolores, como había gozo adelante, caminó hacia ese gozo de la misma manera que los testigos del Antiguo Testamento, los testigos de Dios, que dijimos los testigos de Jehová, pero en un sentido irónico, ¿no? Porque son testigos de Jehová, sí, pero no a la manera de los de hoy, decíamos, ¿no? Y que nosotros deberíamos ir como ellos. A muchos les fue bien y a muchos no les fue tan bien en términos humanos, pero en términos de fe sí les fue bien y fueron llamados héroes de la fe, a pesar de que no tenían el reconocimiento público. ¿Qué más vimos? Que no debemos ser ni perfeccionistas ni obstinados en nuestros propios consejos. ¿Qué deberíamos también? Confiar no en nosotros mismos, sino en que Dios irá enderezando nuestros pasos. ¿Recuerdan? Sí, miren todas las cosas que comportan el caminar de fe, que no es simplemente, bueno, voy decidiendo en el nombre de Jesús, no tengo tiempo para orar ni para congregarme, no, tiro unos dados y ya está. Oro, Señor, dame la guía de tu Espíritu Santo en el nombre, amén. Ya está. Y siento esto en mi corazón. Bueno, eso es de la voluntad de Dios. Así, hermano, eso es una necedad absoluta y la cometemos muchas veces en nuestro apuro, en la vorágine de nuestras actividades. Cometemos muchas veces ese error tan dañino y hasta que aprendemos las consecuencias, ¿no? Bueno, diga conmigo, mas la senda de los justos es como la aurora, hasta que el día es perfecto, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, y escúchalo como de parte de Dios, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Pero también son medicina para el cuerpo, realmente, sí, Señor. Porque no es lo mismo vivir en completa paz o a menudo en paz, sufriendo aflicciones de manera regular, que vivir estresado, vivir angustiado, vivir amargado, vivir ensañado. Y eso enferma, hermanos. Eso enferma. Sin embargo, sufrir alguna tribulación momentánea, como dice la Biblia, después de padecer un poco de tiempo, Él mismo fortalezca, establezca, afirme, ¿verdad? Y perfeccione. O sea que no terminamos enfermos después de padecer una tribulación.
nos reponemos, porque Dios nos repone. Pero somos nosotros los que nos enfermamos, ya sea por los diversos sentimientos, emociones que alberguemos, que son negativas, son dañinas, son enfermizas. Y después nuestros pensamientos, se embarulla todo y andamos con la mente embarullada, la mente confundida. Y decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? El camino de los impíos es oscuridad. No saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Te decía que guardes tu corazón de la manera más especial y que dentro de ese corazón que guardas de la manera más especial, ahí guardes la enseñanza de Dios, la inteligencia, la sabiduría que hay que adquirir antes. Antes, no después. Ya después ya está. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados a lo que tienes delante. Generalmente nosotros somos de mirar para atrás y los tiempos, ¿te acordás los tiempos aquellos? Buenos tiempos aquellos. Está bien, pueden que hayan sido buenos, pero la Biblia dice mira para adelante, siempre, siempre para adelante, siempre mirando hacia adelante, siempre mirando lo recto. Como dice otra exhortación también, a los que estaban desalentados, desanimados, o las rodillas paralizadas, las manos caídas, dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y hacer sendas derechas para los pies significa esto, poner la mirada hacia adelante y mirando lo recto, lo que hay que hacer bien. Ya, pero ¿y todo esto que hice mal, pastor? ¿Y todo esto que en lo cual me equivoqué? ¿Y las decisiones malas que tomé? Ya está. Ya quedaron en el pasado. Aprendé de eso, aprendamos de eso y enseñemos a otro a no cometer el mismo error que nosotros. Enseñemos y aprendamos de nuestros errores y volvamos a depender de Dios, mirando hacia adelante, haciendo sendas derechas para nuestros pies, diciendo con gran determinación, bueno, de hoy en más, Señor, te pido, ayúdame porque quiero caminar rectamente, quiero buscarte con toda mi alma, quiero vivir la vida que tú me demandas realmente, quiero volver donde estaba y en mejor condición aún, Señor. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Estos proverbios son como que Dios mismo te habla como un hijo suyo. Ponete de pie conmigo y vamos a leer de último el Salmo 17. Léelo conmigo, por favor. Esto le habla a Dios y quiero que se convierta en tu oración. Una oración sincera y profunda, cortita. Salmo 17, verso 3.
Tú has probado mi corazón. Me has visitado de noche. Me has puesto a prueba. Y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios. Yo me he guardado de la senda de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Diciendo, ayúdame, Señor, sustenta mis pasos. Esto es dependencia pura de Dios, hermanos. Esto es dependencia de un hombre, una mujer sincera, que es sincero con Dios. Y dice, tú sabes, Señor, que mi corazón es recto para contigo. Y tú me has puesto a prueba, Señor. Y nada inicuo hallaste. O sea que no encontraste en mí la razón por la cual me vino lo que me vino. Porque me he conducido con integridad de corazón. Ahora te pido, Señor, no mira mi vida, sino sustenta mis pasos en tu camino. ¿Qué es esto? Dependencia de Dios, porque así se vive por fe y para fe. Mas el justo por la fe vivirá. Sustenta mis pasos para que no resbalen. Oramos. Señor, así como el salmista oraba y declaraba delante de ti su necesidad a la hora de caminar en la vida. Te pido por tu iglesia, por mi vida, por nuestros hermanos. Te pido por cada uno de los niños, los jóvenes, los adultos, que cada uno de nosotros podamos con sinceridad ponernos siempre en tus manos, no fiarnos de nuestra propia prudencia, sino de Jehová, de todo corazón. Y te pido, endereza nuestras veredas, endereza nuestros pasos, Señor. Endereza nuestro caminar para que sea honroso y para ti glorioso y para los que los hombres los vean y entiendan y conozcan que somos tuyos. Bendigo a tu iglesia, bendigo a mis hermanos, bendigo sus familias. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias porque sé que me oyes y que encaminarás a tus santos por la senda de la justicia. En el nombre de Jesucristo, te damos muchas gracias una y otra vez. Y el pueblo dice...